Acciones frente a bonos. Los bonos son diferentes a las acciones en el sentido de que los bonos son compromisos legales para pagar cantidades fijas de dinero en una fecha predeterminada. Las acciones representan simplemente una participación en el negocio que las emite y no hay ninguna garantía de que, en primer lugar, el negocio generará ganancias y mucho menos de que pagará dividendos en lugar de reinvertir esas ganancias en el mismo negocio. Los que tienen bonos tienen el derecho legal a que se les pague lo que se les prometió, independientemente de si el negocio está generando ganancias o perdiendo dinero. En este sentido, son como los empleados del negocio, con los que se han acordado compromisos fijos en relación con cuánto les deberán pagar por hora, semana o mes. Tienen derecho a esas cantidades independientemente de si la empresa es rentable o no. Los dueños de un negocio, ya sea un solo individuo o millones de accionistas, legalmente no tienen derecho a nada, excepto a lo que quede una vez que ha terminado de pagar a sus empleados, a los que tienen bonos y a otros acreedores. Considerando el hecho de que la mayoría de los negocios nuevos quiebran en pocos años, lo que sobra puede fácilmente ser tan negativo como positivo. En otras palabras, puede que las personas que crean negocios no solo no logren obtener ganancias, sino que también pierdan parte o todo lo que invirtieron en un principio. En resumen, los bonos y las acciones tienen diferentes niveles de riesgo. Las combinaciones de bonos y acciones, vendidas por los diferentes tipos de empresas, suelen reflejar los riesgos inherentes a los distintos negocios. Imagínese que alguien está recolectando dinero para entrar en un negocio en el cual 1. Las posibilidades de terminar en la quiebra son de mitad y mitad y 2. Si el negocio sobrevive financieramente, el valor inicial de la inversión aumentará 10 veces. Tal vez el emprendedor está perforando en búsqueda de petróleo o especulando con moneda extranjera. ¿Qué haría usted si le invita a contribuir con $5,000 en esta empresa? Si puede cargar con el riesgo, le sería mejor comprar $5,000 en acciones o en bonos de la empresa. Si decide comprar los bonos, sus posibilidades de recibir todo su dinero de vuelta siguen siendo del 50%. Y si esta empresa prosperase, solo tendría derecho a recibir la tasa de interés especificada en el bono en un principio, independientemente de cuántos millones de dólares gane el emprendedor con su dinero. La compra de bonos en una situación como esta no parece ser una buena opción. Por otro lado, el comprar acciones puede que tenga más sentido. Si el negocio quiebra, sus acciones puede que pierdan todo su valor, mientras que un bono es posible que aún mantenga un poco de valor residual según los activos sobrantes que puedan ser vendidos, incluso si estos solo llegan a pagar a los portadores de bonos y otros acreedores unos cuantos centavos por cada dólar adeudado. Por otro lado, si el negocio es exitoso y sus activos aumentan 10 veces, entonces el valor de sus acciones también aumentará 10 veces. Este es el tipo de inversión que normalmente se conoce como capital de riesgo, a diferencia de la compra de acciones o bonos de corporaciones bien establecidas que es poco probable que quiebren o tengan una espectacular tasa de rentabilidad sobre sus inversiones. Como regla básica, se ha estimado que un capitalista de riesgo necesita al menos una tasa de rentabilidad del 50% sobre sus inversiones exitosas para poder cubrir los costes de las muchas inversiones fracasadas y aún así poder salir adelante, en general. En la vida real, las tasas de rentabilidad sobre el capital de riesgo pueden variar en gran medida entre un año y otro. Durante los 12 meses previos al 30 de septiembre de 2001, los fondos de capital de riesgo perdieron un 32,4%. Es decir, no solo estos capitalistas de riesgo, en su conjunto, no lograron obtener ganancia alguna, sino que también perdieron casi un tercio del dinero que habían invertido. Pero, solo un par de años antes, los capitalistas de riesgo obtuvieron una tasa de rentabilidad promedio del 163%. La pregunta de si este tipo de actividad vale la pena, desde el punto de vista del capitalista de riesgo, se puede dejar a consideración del capitalista. Desde el punto de vista de la economía en su conjunto, la pregunta es si este tipo de actividad financiera representa una asignación eficiente de los recursos escasos que tienen usos alternativos.
Aunque hay capitalistas de riesgo que terminan en la quiebra, al igual que las empresas en las que invierten, la industria del capital de riesgo, en su conjunto, no pierde dinero, es decir, no despilfarra los recursos disponibles de la economía. De hecho, es sorprendente cómo algo que parece ser tan arriesgado, como el capital de riesgo, normalmente funciona bien, desde el punto de vista de la economía en su conjunto, incluso si no es así, desde el punto de vista de cada capitalista de riesgo. Ahora analicemos los bonos y las acciones desde el punto de vista del emprendedor que está tratando de recaudar dinero para un negocio arriesgado. Sabiendo que los bonos serían poco atractivos para los inversionistas y que un banco probablemente no estará dispuesto a prestarle el dinero debido a los altos riesgos, es casi un hecho que el emprendedor tratará de conseguir el dinero a través de la venta de acciones. En el otro extremo del espectro del riesgo, pensemos en una empresa de servicios públicos que provee algo que el público demanda, como agua o electricidad. Normalmente, es muy poco arriesgado invertir en una empresa como esta, por lo que la empresa de servicios puede emitir y vender bonos sin tener que pagar las cantidades más altas que los inversionistas ganarían sobre sus acciones. En años recientes, algunos fondos de pensiones que buscaban lugares donde hacer inversiones seguras y a largo plazo a partir de las que pagar a sus jubilados, han invertido en la construcción de carreteras con peajes, de las que pueden esperar recibir beneficios en forma constante durante años. En resumen, los riesgos varían de negocio a negocio y, en consecuencia, también lo hacen sus acuerdos financieros. En un extremo, un especulador de materias primas puede pasar de ganancias a pérdidas y viceversa, no solo de un año a otro, sino incluso de una hora a otra en un día cualquiera. Es por eso que se ven imágenes de gritos y señas frenéticas en los mercados de materias primas en la televisión, donde los precios cambian tan rápido que la diferencia entre cerrar un trato en este momento y hacerlo 5 minutos después puede significar grandes cantidades de dinero. Un patrón más común entre aquellos negocios que tienen éxito es el de tener pocos o ningún ingreso en un comienzo, seguido de ganancias más altas cuando la empresa desarrolla una clientela y establece una reputación. Por ejemplo, un dentista que recién comienza en su profesión tras graduarse en la universidad y que compra el costoso equipo necesario, puede que tenga muy poco o ningún ingreso neto en su primer año, antes de que sea muy bien conocido en la comunidad como para atraer a una clientela más grande. Durante ese periodo, puede que la secretaria gane más dinero que el mismo dentista. Más adelante, por supuesto, la situación se revertirá y algunos observadores podrían pensar que es injusto que el dentista gane mucho más que la secretaria. Incluso cuando cantidades de dinero variable sumen el mismo total que cantidades fijas, es poco probable que sean igualmente atractivas. ¿Estaría usted igualmente dispuesto a optar por una de dos ocupaciones que tienen el mismo ingreso promedio, por decir, $50,000 al año, durante la próxima década, si una de ellas pagan $50,000 cada año, mientras que el ingreso en la otra ocupación podría variar desde $10,000 en un año a $90,000 el próximo año y viceversa, con un patrón impredecible? Lo más probable es que usted exija que la ocupación cuya paga es variable tenga un promedio de ingresos más alto que la ocupación cuyo ingreso es fiable y fijo, para hacerlas igualmente atractivas. De igual manera, las acciones normalmente tienen tasas de rentabilidad más altas que los bonos, ya que su tasa de rentabilidad es variable, incluyendo, en algunas ocasiones, ninguna rentabilidad, mientras que los bonos tienen una tasa de rentabilidad garantizada. No es un principio moral lo que hace que esto suceda. Sucede porque las personas no asumirán el riesgo de comprar acciones a menos que puedan esperar un rendimiento más alto de lo que obtendrían con los bonos. El nivel de riesgo varía no solamente con el tipo de inversión, sino también con el periodo. Para un periodo de un año, los bonos puede que sean mucho más seguros que las acciones. Pero por un periodo de 20 o 30 años, el riesgo de inflación amenaza el valor de los bonos y otros activos de cantidades de dólares fijos, como las cuentas bancarias, mientras que los precios de las acciones tienden a aumentar con la inflación como los bienes raíces, las fábricas y otros activos reales. Al ser partes de activos reales, las acciones suben de precio a medida que lo hacen los activos reales mismos durante periodos inflacionarios.
Es por eso que la relativa seguridad de los dos tipos de activos puede ser muy diferente tanto a largo como a corto plazo. Una persona que está planificando su futura jubilación con mucha anticipación puede hallar que una combinación adecuada de acciones es una inversión bastante segura para una persona que necesita el dinero en 1 o 2 años. Como dinero en el banco, es una frase popular para indicar que algo es muy seguro, pero el dinero en el banco no es necesariamente algo muy seguro por un periodo de varias décadas, cuando la inflación puede quitarle gran parte de su valor. Lo mismo se puede decir de los bonos. Eventualmente, cuando se llega a una edad en la que la esperanza de vida ya no se mide en décadas, puede que sea prudente transferir dinero de acciones a bonos, cuentas bancarias y otros activos que son más seguros a corto plazo.